Moisés. Presente, doctor. Pío. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces continuamos con la clase. Ya pueden ver ahí mi presentación. Sí, doctor. Bueno, entonces seguimos hablando de cuáles son los accidentes que pueden ocurrir en relación durante la extracción dental con el hueso alveolar, que puede generar ese tipo de fracturas que ya comentamos el día de ayer, y que bueno, pues hay que tener mucho cuidado para no aplicar fuerzas extremas que puedan lastimar a nuestro paciente. Entonces, eso también ya la vimos, que los accidentes que podemos ocasionar, tanto en los nervios como en tejidos blandos. Ok, y ahora vamos a pasar a las complicaciones postoperatorias. Como vimos, puede haber complicaciones preoperatorias y complicaciones postoperatorias. Entonces, las operatorias o transoperatorias fueron todas las que estudiamos ahorita, y ahora vamos a ver esta complicación que es la más frecuente como complicación postoperatoria. Por favor, anoten la diapositiva. Vamos a dar el huevo ahí. ¿Dónde está el huevo? ¿Sabes qué, Dolores? Voy a ir a la tienda, Ausencia. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer de la tienda? ¿Eh? ¿Qué vas a traer? A ver si le pongo. Ah, sí. ¿A cuál tienda? Hasta la López, ¿no vamos? Solamente que vayamos a la panadería. ¿Vamos, Dolores? ¿Qué pan quieres, hija? ¿De muerto? Si vas a engordar, que engordes sabroso. ¿Verdad, Barbarita? Sí. No te salgas porque hasta que nos salgamos todos para que la mano se quede adentro. Entonces, decimos que dentro de las complicaciones postoperatorias más frecuentes de una extracción dentaria es que el paciente presente una infección aguda. Por eso es que nosotros comentábamos en la parte de las indicaciones, cuando nosotros le explicábamos muy bien al paciente, pues que nosotros teníamos que hacerle entender al paciente que es muy importante que se tome los medicamentos a la hora que se los tiene que tomar, y también siempre de preferencia que compre los medicamentos de marca. La verdad es que no son los mismos los medicamentos que son de patente contra los medicamentos que son genéricos. Siempre van a ser mucho mejor los que son de patente, sobre todo si estamos hablando de antibióticos. Entonces los pacientes tienen que tener muy buena higiene, los pacientes tienen que estar muy estables, no tienen que tener hiperglicemias,
o sea, no tienen que tener diagnóstico de diabetes, no, o sea, tienen que estar muy bien controlados para que nosotros les podamos hacer las extracciones y haya menos riesgo de infección. Entonces, sabemos que la infección pues puede presentar una complicación muy severa que puede agudizarse muy rápido. De la noche a la mañana el paciente se puede poner muy malo, puede ameritar internamiento hospitalario y bueno, sí es muy importante que nosotros le comentemos al paciente que siempre este tipo de complicaciones pueden ser un riesgo, que no va a estar exento nadie de que esta situación no se presente. Obviamente que nosotros vamos a hacer todo lo que a nosotros nos toca con todo nuestro instrumental estéril y todas las cosas necesarias para poder hacer el procedimiento, y el paciente tiene que seguir las indicaciones al pie de la letra, y a pesar de eso, de todas formas, puede llegar a presentarse una complicación que pueda ser, como en este caso, la infección. Y no es necesariamente culpa del cirujano que hizo el procedimiento, sino que probablemente el organismo del paciente no respondió de forma favorable al procedimiento que nosotros le hicimos, o las bacterias que tenía ya el paciente en su cavidad oral son bacterias muy agresivas que pues ya son resistentes a los antibióticos que nosotros manejamos comúnmente, y bueno, pues estas son las principales causas por las que puede haber una infección aguda. Entonces, tenemos que explicarle muy bien al paciente cuáles son los datos de alarma para que el paciente, cuando detecte que se está infectando, pueda acudir con nosotros antes de que el absceso se convierta en una infección mucho más difícil de manejar. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma? Pues que el paciente tenga fiebre, que al paciente le salga pus, que el paciente tenga malestar general, cuerpo cortado, calosfríos. Tampoco es normal que haya una inflamación en la papada. Siempre la inflamación tiene que estar muy bien localizada en la zona donde se hace la cirugía, en la región maceterina. No se recorre la inflamación hacia la zona de la papada. Ese también es un dato de alarma. Entonces, así el paciente inicia con un proceso infeccioso, pues nosotros lo vamos a poder manejar más simple con puro medicamento. En cambio, si el paciente no acude con nosotros y deja que el problema se agudice más, entonces ahora sí, nosotros vamos a tener que realizar un manejo médico-quirúrgico en ambiente hospitalario, y bueno, eso es algo muy costoso. Y a pesar de hacer a veces ya manejos avanzados médico-quirúrgicos, el paciente incluso puede llegar a fallecer. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de muerte que pueda presentar un paciente con una infección de este tipo, con una angina de Ludwig? Pues el paciente se puede morir por asfixia, porque la pus se empieza a acumular en la vía aérea y la obstruye por completo y el paciente no puede respirar. Otra de las causas de muerte es sepsis, que las bacterias entren dentro de los vasos sanguíneos y entonces causen un shock séptico. Otra de las causas de muerte es que la pus y todas las bacterias, toda la infección se vaya hacia los pulmones y corazón y pueda causar ahora una mediastinitis o una neumonía. Entonces, esas son las causas de muerte que puedan presentarse en pacientes con infecciones muy agudizadas que no se han manejado de forma adecuada en un periodo de tiempo corto. Tenemos aproximadamente 5 días para poder manejar esta complicación, porque si tenemos un paciente ya de 7 días sin haberle dado manejo a esta infección, entonces el paciente corre mucho riesgo de muerte. Entonces tenemos que nosotros dar un buen manejo con antibióticos. Si nosotros tenemos a nuestro paciente que ya identificó los datos de alarma que acabamos de mencionar, como pus, fiebre o malestar general, si el paciente ya detectó este tipo de datos de alarma, se tiene que comunicar con nosotros y nosotros vamos a responder aumentando la dosis de antibiótico y dejando un doble esquema de antibiótico. En pacientes que no son alérgicos a la penicilina, el esquema de antibiótico que nosotros tenemos que manejar es
que no son alérgicos a la penicilina ni tampoco a la clindamicina, nosotros les vamos a dejar de antibiótico la clindamicina de la marca Clendix, y esos le vamos a dejar 2 cápsulas de 300 miligramos cada 6 horas por 6 días. Y después el segundo antibiótico va a ser la ceftriaxona o Ceftrex. Esa es la marca comercial de patente. Y se va a inyectar 1 gramo cada 12 horas por 4 días. Este esquema de antibiótico es muy efectivo aquí en México. La verdad es que funciona bastante bien y da muy buenos resultados muy rápido para empezar a impregnar a nuestro paciente con antibiótico. En caso de que el paciente no tuviera mejoría con este esquema de antibiótico, entonces no tendríamos otra opción más que programar al paciente ya en quirófano para hacer un drenaje, porque lo más probable es que ya el paciente tenga pus, y si hay pus, el antibiótico no puede llegar al foco de infección. Entonces necesitamos drenar esa pus para que el antibiótico pueda llegar a la zona donde se está inoculando las bacterias. Entonces, ese es el manejo en general de un paciente con proceso infeccioso. Entonces, ustedes como odontólogos generales tienen la obligación de explicarle muy bien al paciente los riesgos del procedimiento, las indicaciones al pie de la letra, o entrenar al paciente a que detecte las cosas que son normales y las que no son normales, y hasta darles el medicamento que ahorita les acabo de comentar. Hasta este punto es la obligación del odontólogo general. En caso de que ya no hubiera mejoría, entonces ahora sí, el odontólogo general tiene que referir al paciente con el cirujano maxilofacial para que ya le dé un manejo especializado a ese proceso infeccioso. ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir lo de los medicamentos, por favor, doctor? ¿Cuáles eran? Ajá. Es Clendix, clindamicina, cápsulas de 300 miligramos vía oral, tomar 2 cápsulas cada 6 horas por 6 días. Más Ceftrex, ceftriaxona, solución inyectable, 1 gramo intramuscular cada 12 horas por 4 días. ¿Cada cuánto, doctor? ¿Por cuántos días? La ceftriaxona cada 12 horas por 4 días. Entonces, ese es un tratamiento que nosotros consideramos como tratamiento empírico. O sea, ese es nuestro tratamiento de arranque que le estamos dejando a nuestro paciente. La mayoría, en el 80-90% de los casos, con este esquema puede mejorar, pero hay algunos casos que con estos antibióticos no mejoran. Y entonces nosotros tenemos que tomar una muestra de la pus que está infestada de las bacterias para hacer un cultivo y que el microbiólogo nos diga qué tipo de bacterias tiene específicamente nuestro paciente, y el microbiólogo nos dice exactamente a cuáles antibióticos las bacterias de nuestro paciente son sensibles y también a cuáles son resistentes. Entonces, a eso nos va a ayudar mucho a que le demos un tratamiento muy específico, sobre todo al paciente que no evolucionó de forma favorable con el tratamiento inicial o tratamiento empírico. Oiga, doctor, entonces, yo tengo sí. Clindamicina de 300 miligramos vía oral, ¿cada qué tantas horas? ¿Por cuántos días? Tomar 2 cápsulas de 300 miligramos cada 6 horas por 6 días. Doctor, okay. ¿La clindamicina tiene otras presentaciones así que no sean cápsulas?
No, nada más son cápsulas. Ok, gracias. Sí, de nada. Doctor, y lo que dijo de tomar la muestra de pus es solamente en el caso de que la clindamicina, bueno, el tratamiento empírico que usted nos comentó no esté surgiendo efecto en el paciente, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces ahora pasamos a la parte de alveolitis. Entonces, las 3 complicaciones más frecuentes que podemos encontrar después de hacer una extracción de terceros molares son 3. Una es infección, la otra es alveolitis y la otra es sangrado. Son las 3 complicaciones más frecuentes que nosotros le tenemos que explicar a nuestro paciente muy bien que pueden llegar a ocurrir. Las 3 pueden convertirse en urgencias, igual que la infección que ahorita comentamos que puede llevar a la muerte de nuestro paciente. También la alveolitis es una urgencia porque es un dolor muy intenso que no cede bajo ningún medicamento analgésico que nosotros le podamos dar. Entonces, ¿qué es la alveolitis? Pues bueno, la alveolitis es una complicación posterior a una extracción de tercer molar caracterizada por la no formación del coágulo dentro del alveolo donde estaba el tercer molar. Entonces, como no se forma el coágulo, existen 2 tipos de alveolitis, una que es alveolitis seca y la otra que es alveolitis supurativa. La alveolitis seca es la que es más dolorosa cuando no se forma entonces el coágulo. Ahora nosotros sabemos muy bien, porque ya estudiamos inflamación, que el coágulo es súper importante, que el coágulo está formado por una malla de fibrina, y la fibrina es muy importante porque los fibroblastos ocupan esta fibrina del coágulo para poder empezar a poner sus fibras de colágeno y empezar a reconstruir los andamios para poder que finalmente lleguen los osteoblastos y formen el hueso de este alveolo que queda vacío. Entonces, si no se forma un coágulo, entonces los fibroblastos no van a tener la forma de que ellos puedan llegar y empezar con la cicatrización. Entonces, este tipo de pacientes se quedan con el alveolo seco o se queda hueco el alveolo, y entonces todas las fibras nerviosas que pasan a través del hueso quedan expuestas hacia la cavidad oral porque no hay coágulo. Y entonces eso se traduce en un dolor muy intenso, muy fuerte, que hace llorar a los pacientes, que no se quitan ni con ningún tipo de medicamento. Entonces, nosotros tenemos que darle manejo. Normalmente esta complicación ocurre después de los primeros 3 días después de la cirugía, y nosotros tenemos que lavar muy bien la zona de la cirugía. Nada más quitamos los puntos de sutura. Normalmente no hay necesidad de anestesiar, solamente se quitan los puntos de sutura, se abre un pequeño espacio por donde nosotros podamos lavar muy bien. Después, pero muy suave, con suero tibio. No es un lavado profuso, nada más es muy suavecito por encima para que no vayamos a desalojar el poco coágulo que se haya formado. Entonces se lava muy suavecito, y después vamos a colocar un apósito de óxido de zinc y eugenol. Este apósito nosotros lo vamos a hacer con unas gasas estériles. Entonces la gasa la cortamos en muchos pedacitos y después en una loseta juntamos el óxido de zinc, que es polvo, con el eugenol, que es un líquido. Entonces nosotros los mezclamos junto con los pedacitos de gasa que cortamos con tijeras estériles y la gasa estéril. También le podemos poner incluso un poquito de tópica a esta curación o a este apósito que le estamos poniendo, y lo vamos a meter a través de ese huequito que hicimos cuando quitamos la sutura. Entonces este manejo es súper efectivo, se quita el dolor casi inmediato, y nosotros tenemos que cambiar este apósito 2 o 3 veces máximo. La mayoría de los pacientes, con una sola vez que se lo apliquemos, al día siguiente se lo quitamos y ya no hay necesidad de volver a colocar otra vez el apósito. En algunos pacientes sí se lo tenemos que colocar 2 o 3 veces más. Se cambia cada 24 horas.
y esto es la única forma que el paciente va a dejar de tener este dolor intenso. También en los depósitos dentales venden otro tipo de apósitos ya prefabricados que se llama albogil. El albogil es como si fueran unas tiritas, como si fuera polvo pica pica, no sé si ustedes lo han visto, como si fueran así como como si fuera un polvito, pero así como si fuera alfalfa. Entonces, ese polvito que se llama albogil se coloca igual como que nosotros colocamos el apósito y también ayuda bastante. La verdad, yo utilizo mucho más el apósito de óxido de zinc y eugenol porque es mucho más efectivo y es más fácil de quitarlo cuando el paciente viene a su cita de revisión. Entonces, esta es otra complicación que podemos encontrar. ¿Cuál es la causa? La causa no está bien definida. Se ha relacionado en algunos casos con cirugía muy traumática, con cirugía muy sucia, que se hayan producido mucha viruta, que son todos estos fragmentos de esmalte y de dentina que se expanden y se quedan incrustados por la velocidad de la pieza de baja y contra la pared del alveolo. Entonces, por eso sí es bien importante que limpiemos muy bien todo el alveolo, que no se quede ningún resto. También está relacionado con mujeres que estén tomando anticonceptivos, porque también se puede llegar a la afectación de la formación del coágulo. Y también se puede relacionar con mujeres que estén reglando, porque también estos cambios hormonales afectan a la formación del coágulo y entonces aumenta el riesgo de alveolitis. Se han relacionado los casos con este tipo de situaciones, con este tipo de factores, pero también ha habido casos que son pacientes masculinos, son pacientes que las cirugías fueron muy simples, que ni siquiera se hubo osteotomía, ni se cortó diente, ni nada, y aún así se puede presentar esta complicación. Entonces no están bien claros todas las principales causas, pero sí se ha relacionado con estos casos que yo les acabo de comentar. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, ¿cuál era la diferencia entre la alveolitis seca y la húmeda? Que la húmeda, sí hay salida de material ceroso. O sea, que una está totalmente seca, así como la imagen que ustedes están viendo. Es un alveolo seco totalmente. Y en el otro sí hay un líquido, que es suero de la sangre, que es como tipo edema. Entonces, cuando uno le presiona, pero la principal diferencia es que la que duele más es la alveolitis seca. Doctor, ¿y en la alveolitis húmeda se trata igual que la alveolitis seca? Sí, y se trata exactamente igual. Ok, gracias. Nada más que duele menos. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya vamos a dar por terminado el tema de extracción simple. Recuerden que el objetivo del programa de este semestre es que ustedes aprendan muy bien todas las bases de la inflamación, de la inmunidad aplicadas a la cirugía bucal. Extracciones simples es lo que vamos a ver, que eran los principios básicos del uso de forceps, principios básicos del uso de elevadores, complicaciones transoperatorias, complicaciones posoperatorias de extracción de órganos dentarios simples en cavidad oral y manejo de este tipo de complicaciones que ya mencionamos. El próximo semestre lo que sigue es ver ahora sí extracción quirúrgica. Entonces el siguiente semestre vamos a aprender cómo se extraen específicamente los terceros molares y los caninos retenidos. Eso toca el siguiente semestre. Entonces hasta ahorita nada más vamos a ver esta parte de extracciones simples, la parte fisiológica básica y anatomía que ya estuvimos revisando al principio del semestre, y ahora sigue anestesiología. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor,
Sí, Pues, entonces, por ejemplo, ¿la infección normalmente es a causa del paciente o también la provocamos nosotros? ajá. La infección es multifactorial. Multifactorial. Para que no haya infección, tiene que haber 4 factores. El primer factor para que no haya infección es que el cirujano esté bien entrenado, no esté improvisando durante la cirugía y se encargue de que el procedimiento quede lo más rápido y bien hecho posible. Segundo factor para que no haya complicaciones es que el paciente siga las indicaciones al pie de la letra, que nosotros se las hayamos explicado muy bien y que el paciente las siga muy bien al pie de la letra. Tercer factor para que no haya complicaciones es que nosotros tengamos todo nuestro instrumental estéril y todo lo necesario para poder hacer el procedimiento. Y el cuarto factor, y ahora sí, ya no va a depender de nosotros como cirujanos, ni tampoco va a depender del paciente si siguió todas las indicaciones. El cuarto factor va a depender de la reacción del cuerpo del paciente al procedimiento que nosotros le estamos realizando. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces las defensas pueden estar bajas, las defensas pueden estar lentas o las bacterias del paciente pueden ser muy resistentes a el antibiótico que nosotros le estamos dejando al paciente. Entonces, la probabilidad de infección después de una extracción dental, después de que la hizo un buen cirujano, después de que el paciente fue muy buen paciente, es muy bajita. La probabilidad de complicaciones es muy bajita porque casi siempre trabajamos en pacientes jóvenes. Pero siempre va a existir el riesgo de que se pueda complicar por estas situaciones que nosotros ya comentamos, que no dependen ni del cirujano ni del paciente. Entonces siempre existe el riesgo, si se hace el paciente la extracción aquí o en China, en Harvard, en Oxford, en Cambridge, donde sea, siempre va a haber esa probabilidad de complicación, porque nosotros no tenemos el control total del organismo del paciente. Pero por eso hay que insistirles en que ellos hagan su parte y nosotros la nuestra para que esta probabilidad se mantenga bajita. Es obvio que si el dentista es un mal dentista, que no sabe hacer extracciones y nada más está inventando, que no tiene las cosas necesarias y no las tiene estériles, no le explica bien al paciente y el paciente no sigue las indicaciones, pues entonces la probabilidad de que se infecte pues va a ser una probabilidad altísima después de que nosotros le hagamos la cirugía. Entonces, por eso hay que hacer lo que a nosotros nos toca. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Entonces, el examen de segundo parcial va a ser desde inflamación post-extracción. Eso es lo que hay que revisar. No me acuerdo hasta dónde abarcó el parcial pasado. Porque antes de eso estaba lo de hemorragia y lo de coagulación, pero eso ya fue creo que el parcial pasado. Ajá. Entonces, sí, todo esto, AINES, todo esto de asepsia y antisepsia, todo esto es de este parcial, ¿no? Ajá, sí. Todo esto de inmunidad, y lo de inflamación, eso sí fue del parcial pasado. Entonces nada más es desde el sistema inmune hasta lo que alcancemos a ver. Ok, entonces desde sistema inmune. Sí, desde el sistema inmune hasta lo que alcancemos a ver. Ok, va, gracias. Sí, de nada. Doctor, ¿cuándo va a ser el examen? Es el próximo lunes, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces el siguiente lunes. Ok, gracias. Tienen todo el fin de semana para que estudien muy bien, que hemos visto muchas cosas. Entonces, avanzamos a antecedentes históricos de la anestesia local.